Vamos a comenzar entonces el estudio del libro de Daniel, capítulo 6. La semana pasada no dimos tarea, así que vamos a comenzar con la lectura y vamos a tratar de hacerlo participativo. Vamos a ir todos analizando entre todos el texto. Les he ido subiendo al grupo y aquellos que no están al grupo también les he mandado todas las partes anteriores y deben recordar que lamentablemente las primeras tres reuniones las hicimos en Google Meet y por lo tanto no tenemos grabación del capítulo 1. Así que más adelante alguna vez, cuando tenga alguna visita o algo a estudiar el 1, vamos a tratar de hacer ese resumen para que quede grabado. Bueno, vamos a leer entonces, abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Daniel. Es muy al hueso del capítulo del día de hoy, ¿ok? Es muy directo, completo, así que no hay problema. Vamos a leer algunos versículos. Les voy a pedir obviamente colaboración. ¿Estás ahí, Oscar, o no? ¿O te recaíste y Aquí no estoy. estás? Ah, ya, ok. No, sí. El cero lo tengo así como con problemas de carga, así que ahí Ya, estamos. ok. Bueno, entonces vamos a estudiar. Igual después se nos va a volver a sumar la Nico. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Y vamos a pedirle que Cavirita comience con la lectura del 1 al 3. Y que después pueda ahí hacer ese trabajo de analizar el texto dentro de lo que se encuentra. ¿Yo? Sí, sí, Ah, ya. Daniel 6 del 1 al 3, ¿verdad? correcto. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ok. ¿Qué puedes ir revisando estos tres textos que puedes sacar? Ujú. Em, bueno, no sé, me llama la atención, ¿no? Como que Daniel se ha puesto sobre estos tres, como sea uno de estos 3 gobernantes que son superiores a los otros. Quizás estaba ahí porque ya se conocía como él era, como su reputación dentro de todo lo que había pasado en la historia de ese lugar. Entonces, eso me llama la atención. Y bueno, sobre todo que el rey lo considerara para ponerlo sobre todo el reino. Eso podría extraer a simple vista. Ok. ¿Alguien más que quiera ahí masticar el texto y ver qué ve en ese texto? Recuerden, puede ir haciendo esas tres preguntas: quién, dónde, cuándo, cómo y qué, para ir sacando lo que dice el contexto bíblico. No sé si Yo hay tengo alguien una más. pre- yo tengo una Dale. pregunta. ¿A quién se le decía sátrapas? Ok, buena pregunta, la vamos a contestar después. ¿Ya? Vamos a permitir que si hay algún comentario, primero, no sé si Carolina, Oscar, algún comentario de estos tres textos o pasamos a la pregunta. A ver, pueden usar los emojis. Cuando dice paso, creo que hay un botón ahí que les voy a mostrar. Creo que ahí dice paso, más rápido, pasar, eso. Ok, y paso. Oscar pasa. Carolina, no sé si hay algo en el texto. Ahora sí. Del 6 al 4, No. Si encuentras algo que comentar del 1 al 3. Si encuentras algo ahí que quieras comentar. del capítulo 6. Del capítulo 6, del versículo 1 al 3. Bueno, ahí vemos otra vez Daniel está a la cabeza. Otra vez el Señor lo bendice.
porque a- durante el transcurso de que él llegó a esta nación extranjera, él siempre ha sido un hombre íntegro, moralmente, en todos los aspectos ha sido fiel a Dios. Y vemos ahí que el rey Darío lo elige como uno de los hombres de mayor confianza en su reino. Eso. Ok. Vamos a volver a revisar. Dice, pareció bien a Darío. Generalmente nosotros no nos... Ah, Oscar, cuenta, levantaste la mano antes de analizar. Dale, Oscar. Sí, algo que nosotros nos damos cuenta, dice, él lo dice acá que en el versículo 3, que era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto ya, cuando el rey lo piensa, es cuando ya él ya observó una actitud íntegra en él también, pues. Entonces, ¿cuándo es que lo dijo? O sea, ¿cuándo, en qué momento después de haber visto una integridad también en él? Entonces, eso es otra pregunta que también le podemos hacer al texto. ¿Cuándo lo dijo? Ok. Me parece interesante justamente cómo parte. Dice, pareció bien a Darío constituir. Recuerden que cómo terminó el capítulo 5, cómo terminó la historia del capítulo 5. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí. Belsasar murió, no tuvo tiempo de arrepentirse, bueno, porque Claro. el Señor fue claro en lo que él dijo, y él al tomar estas copas y hacerlo indebido, recibió su castigo, y bueno, ahí vemos que el Darío de Media tomó el reino. Ok. Esa misma noche, dice el capítulo 5, murió. Y realmente él no murió por haber tomado los vasos. Esa fue la conclusión de una historia de vida. Habíamos estudiado la semana pasada que él murió finalmente por rechazar la luz, ¿cierto? Que había brillado sobre su camino y rechazar al Espíritu Santo. Damos la bienvenida a nuestra amiga Andrea, que aprovechó la invitación para estudiar. Entonces, decíamos justamente que Daniel había quedado, y entonces el 6 parte inmediatamente y conecta con el capítulo 5. ¿Quién es la figura de Darío? Darío es una figura que ha dado demasiado que hablar, muchachos. Yo sé que en el texto quizá ustedes no lo ven, pero ¿por qué el tema de Darío ha dado que hablar? Porque el tal Darío, históricamente hablando, no existe. No se entiende a qué se refiere la Biblia por Darío. El capítulo 6, tal como hemos explicado en el gráfico del quiasmo que se produce en Daniel, el capítulo 6 está escrito en arameo, ya en caldeo, perdón, en caldeo. Y por lo tanto, es la traducción al caldeo del lenguaje de los medos y los persas, ¿ok? El caldeo era el lenguaje prominente en ese tiempo. Históricamente hablando, debido a este Darío, muchas personas, historiadores, ateos o inclusive personas cristianas rechazaban que el libro de Daniel fuera un texto histórico, ¿ok? Que dijeran, esto ocurrió realmente, y decían, esto es una alegoría porque en la historia no existió ningún Darío, rey de Babilonia, ¿ok? Después, con el tiempo y mucha crítica, se encontraron los famosos cilindros, ¿ok? De Nabodino. Esos cilindros contienen historia. Con eso se pudo despejar el tema del rey Balsasar, se pudo despejar el tema de por qué se le ofreció, ¿cierto?, ser el tercer en el puesto. Y juntando dataciones históricas, se encontró un personaje en la historia que se llama Gubarú. ¿Ok? Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia. Y Gubarú fue un administrador rey que se dejó en Babilonia. ¿Ok?
Pero ¿por qué en el libro de Daniel se llama Darío, siendo que Darío el Grande o Darío II viene mucho tiempo después? ¿Okay? ¿Por qué se le llama Darío y no Gubarú? Se entiende, y esto es lo que dicen los historiadores, que Darío no es un nombre propio, para que ustedes lo conozcan, si se encuentran con una persona que lo quiere rebatir. Darío es un título, ¿okay? Es como decir rey o administrador, para que ustedes lo entiendan. Y por tanto, cada persona que era puesto como administrador de Babilonia, como rey de Babilonia, obtenía en los medos, ojo, los medos, en el imperio persa, obtenía el título de Darío. ¿Ok? Ya después hay un rey que se llama Darío, que es Darío II, y es propiamente el que reconoce la historia, pero este que aparece aquí en la historia es Gubarú. ¿Ok? Así lo datan los historiadores. Entonces pareció bien a Darío, el administrador, el grande, personaje histórico Gubarú, constituir sobre el reino 120 sátrapas. Había preguntado Evita qué es lo que son los sátrapas. Los sátrapas vienen del arameo Hadash Darpan, ¿ya? Que significa los diversos detalles de la administración provincial del imperio persa antes de la reorganización hecha por Darío y son todavía un tanto oscuros. Herodoto, historiador, afirma que Darío I creó 20 satrapías, son como gobernaciones, como principales divisiones del imperio. Cada satrapía estaba dividida en provincias. Las inscripciones de Darío dan diferentes números de satrapías, 21, 23, 29, lo que indica que durante su reinado quizá el rey cambió tanto el número como el tamaño de satrapías. Algunos historiadores griegos usan el término sátrapa para funcionarios inferiores, como aparentemente lo hizo Daniel cuando usó este término para referirse a los gobernadores provinciales. Es decir, estaban las satrapías o divisiones del reino y habían provincias. Si lo tiramos para acá, para Chile, es como decir regiones, y dentro de las regiones hay provincias. Entonces habían 120 provincias, ¿ya? O sátrapas, gobernadores provinciales, que comparecen con las 127 provincias que está en Ester, y eso se puede comprobar, Ester 1.1, en el tiempo de Jerjes. Así que entre estos dos datos históricos podemos decir de que hay correlación histórica. Habían 120 sátrapas, ¿cierto? Y habían 127 provincias en el tiempo de Jerjes. Vamos a avanzar. Entonces, estos gobernadores provinciales, ¿ya? La traducción, fueron puestos, ¿cierto?, para gobernar sobre todo el reino, sobre todas las provincias. Y frente de ellos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel. Había 3 gobernadores generales, ¿ya? Podríamos decirlo de que Babilonia era el centro, era lo más importante en ese tiempo, y por lo tanto era el que requería mayor administración. Es como decir la región metropolitana, si lo quieren mirar así como muy parecido al presente. A quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no padeciera daño alguno. O sea, estos hacían el papel de lo que hay hoy en día como de Contraloría, fiscalizaban y hacían recuento de todas las otras gobernaciones. Pero Daniel, pongan atención, era superior a los sátrapas y a los gobernadores. Y la clave del texto de todo esto que estamos leyendo, tal como dijo Oscar, es porque había en él un espíritu superior. ¿Cuál era el espíritu que tenía Daniel? Era el espíritu que vimos que operó en Daniel capítulo 1. Aquí vemos entre Daniel capítulo 6 y Daniel capítulo 1 una conexión. Debido a su fidelidad, a su devoción, a su culto personal, a su religión racional que tenía Daniel, que habíamos hablado, tenía un espíritu superior que era reconocido. ¿Y quién lo logró ver? Dice,
Y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Es decir, el mismo rey se dio cuenta de que Daniel era especial y que era fiel. Fiel en todo, que jamás lo iba a perjudicar y que poniéndolo a él sobre el resto, él iba a poder gobernar tranquilo, iba a estar en paz. Interesante ese concepto. Iba a gobernar bien, iba a gobernar en paz. Vamos a pedir entonces a Evita si puede leer del 4 hasta el 5. Evita. Ya. Sí, dice así. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino, mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y ninguna negligencia, ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ok. En todo el libro de Daniel se presenta a Daniel como un hombre íntegro. A eso se refiere el espíritu superior, íntegro, que no podías corromperlo. Y entonces esto levanta algo interesante. ¿Qué levanta en los que están con él? No sé si quieren aprovechar de comentar estos dos versículos, el 4 y el 5. La idea es que todos podamos participar. Bueno, ya al finalizar el versículo 3, yo creo que al decir que se unieron no solamente los sátrapas y los ministros en relación a los honores otorgados a Daniel, despertaron esos celos en estos que trataban de hacerle caer. Ok. ¿Qué más podemos decir? Alguien se nos cayó. El Oscar. ¿Qué más podemos decir de estos dos versículos? Tratemos de estrujarlo, de pensarlo. ¿Qué más podemos decir de estos dos textos? Me hagan preguntarles. Ya. Carolina. Por ahí, ¿qué puede decir de estos dos textos? Bueno, realmente ellos sentían envidia, como decía Eva, celos, porque el rey había confiado más en él, había depositado más la confianza, sabía que era un hombre íntegro, que no le iba a fallar, que no se iba a corromper. Entonces ellos miraban en Daniel, un hombre que era difícil de caer. Entonces eso los atormentaba más. No sé, a ver, ahí, Andrea, Javiera, algo, quizás hay alguna idea que pueda venírsele a la mente con estos dos textos. Pienso en la última frase, o sea, con lo que termina, como si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No sé, como que me llama la atención que como que se recurra a eso para hacerlo como caer, no sé. Eso. Ok, ese es un punto muy interesante, Javiera. No es por nada que el espíritu te impresionó a poner atención a eso, lo vamos a desarrollar. No sé, por ahí, Andrea o Samuel, ¿alguna idea? Si no, pasamos. Me gustaría hacer notar, muchachos, si uno calcula la edad de Daniel, más o menos, desde que parte Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 6, ustedes calculan, Daniel tiene que haber tenido aproximadamente 80 años o más de 80 años, ¿ok? Por ahí, bordeando. Imagínense, ¿ya? ¿Qué vemos nosotros cuando vemos a una persona de 80 años? ¿Qué pensamos de una persona que tiene 80 años? Débil.
Una persona débil, pues. Pero lo que veía Darío era una persona íntegra, en pleno uso de sus facultades y con una potencialidad de poder mandar literalmente todo el imperio. Es muy interesante acá que en el Señor, cuando son fieles, y nosotros sabemos que Daniel fue fiel al mensaje de salud, por lo tanto a los 80 años todavía seguía siendo útil. Imagínense, totalmente útil. Y para una responsabilidad, literalmente el segundo en todo el reino, después del rey, ¿cierto? De Darío. Y entonces, esta persona, lamentablemente Darío lo hace con toda la buena intención, pero no contó con que iba a generar celos. ¿Por qué? Primero, imagínense, ustedes son un grupo de estadistas técnicos, 80, o sea, perdón, 120 personas, ahí tienen que haber habido personas jóvenes, 25 años, 30 años, 40 años, de todo, y ellos dicen, y viene a nombrar al más viejo de todo el grupo. O sea, naturalmente ellos dicen, ¿quién es este Daniel? Él ya hay que mandarlo al retiro al tatita. ¿Cómo lo ponen a servir? Y segundo, y además de que era viejo, él era de la administración pasada. O sea, si lo miramos hoy en día políticamente hablando, es como que pónganle ganó Bachelet o gana Piñera y dejan a alguien que está de la presidencia anterior. Es del bando contrario, no es de nuestra rosca. ¿Ok? Se juntan todas estas cosas y por lo tanto genera celos, porque indirectamente lo que estaba diciendo que no había nadie mejor que Daniel, aunque fuera del mandato antiguo y aunque tuviera la edad que tenía. Eso despierta celos, ¿ok? Pero lo que despierta más celos, pongan atención, los sátrapas, y aquí es donde empieza algo, pongan atención, empieza una investigación, empiezan a investigar a Daniel, a seguirlo, a seguir sus pisadas contables, a ver qué hacía. Y la Biblia dice algo muy claro, por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. No era cualquier pelagato, no era la señora del barrio que quería acusar a la otra señora del barrio, no. Eran personas las más estudiadas del reino, probablemente eran estadistas, filósofos, gobernantes, por ahí algunos genio militar, era lo mejor de lo mejor, e investigaron a Daniel en cuanto a su relación, y aquí vamos a ir un paso más allá, dice, al reino. Si lo traemos a término de ahora, su relación con el Estado de los persas. En su relación con el Estado civil de los persas, no había ningún pretexto, no había corrupción alguna. Interesante, ¿eh? Cuando traemos los términos a los términos modernos. ¿Cómo está el mundo hoy en día con el tema de la corrupción? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Perú? ¿Cómo están los países con el tema de la corrupción? Y dice que en Daniel no había nada en su relación con el Estado, no había corrupción. Y eso levanta las alarmas. Porque como él es íntegro, me hace entender que el resto no era íntegro. Y entre más lo estudiaban, más se ensañaban en que tenían que hacerlo caer. ¿Por qué? Porque entonces ellos corrían peligro. El contraste que me está generando el texto es que entonces me da a entender que ellos eran corruptos. Porque una persona que es bondadosa, una persona que es buena, lo estudia y se convence que dice, no, Daniel está bien en el cargo.
Vamos a trabajar con Daniel. Una persona que busca lo mismo que Daniel, que es su fidelidad con el reino. Pero aún pese a haberlo investigado, en vez de cambiar su opinión, siendo que la opinión era favorable, ahora se van con todo. Se van mucho más en contra de Daniel, y su furor, su ira, su rabia contra él se intensifica. Eso me da a entender que por un contraste, por un reflejo, ellos eran corruptos. Daniel no era corrupto, ellos eran corruptos, y al mirar que él era incorrupto, íntegro, entonces le tenían rabia, le tenían bronca. Y entonces dice, porque era fiel, ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Los políticos, en cuanto a los vicios, ¿cómo son hoy en día? Lo mismo que fue en el pasado es exactamente lo mismo que hay hoy. El hombre no cambia, la naturaleza humana no cambia. Cambian los reinos, cambian las cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Y peor, que vamos decayendo. En el presente, por ejemplo, han hablado de ideas de hacer el narcotest y se han opuesto. Han querido sacar esta ley acá en Chile. Me imagino que probablemente delataría un montón de vicios que tienen. Y en el tiempo de Daniel ya había ese problema. El texto te dice, era fiel, no era corrupto, no había vicio, y por lo tanto, en conclusión, después de que 120 más 2 gobernadores examinaron toda la vida de Daniel en su relación con el Estado, en su relación con el prójimo, vamos a ir un paso más allá, no encontraron nada con qué acusarlo. Podría decirse, vamos a ir otro paso más allá para que entiendan, toda esta idea empieza a conectar en Daniel. Le hicieron un juicio investigador a Daniel. Y en el juicio investigador que le hicieron los humanos, se vio limpio. ¿Ok? Entonces, versículo 5 dice, aquellos hombres se dijeron, ellos concluyeron, no eran tontos, no hallaremos nada contra este Daniel, ningún pretexto. O sea, dijeron, no vamos a poder ni siquiera inventarle algo. ¿Ya? Eso es un pretexto, una chiva, algo que yo tuerzo. Si no lo hallamos en relación con la ley de su Dios. Al estudiar la vida de Daniel, se dieron cuenta que había otra persona a la cual él también era fiel, tan fiel como era con Darío. O sea, ellos llegan a la conclusión después de examinar la vida de Daniel y dijeron, así como él es fiel con Darío, así también él es fiel con su Dios. La única manera de que él caiga es poniendo estas dos fidelidades a chocar. Inteligentes. No eran cualquier persona. Analizando la vida de Daniel, se dieron cuenta que podían generar una disputa enfrentando, digámoslo de esta manera, las dos tablas de la ley. Eso es lo que estaba en juego. Los 4 primeros mandamientos que son para Dios y los otros 6 mandamientos que son para el prójimo. Trataron de generar un conflicto, ¿ya? Muy parecido a lo que le pasó a Jesús, cuando trataron de ponerlo en conflicto con César, ¿ya? Entonces, vamos a proseguir. Versículos del 6 al 9. Le vamos a pedir a Andrea. Andreita, del 6 al 9. ¿Estás por ahí? Dime, del 6 al 9, que 2. Del 6 al 9. Daniel 6. ¿Le puedes dar lectura?
Estás muteada. Ok. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok. Muchachos, ¿qué podemos sacar de estos textos que acabamos de leer? ¿Qué podemos opinar? Bueno, aquí diría yo que si lo vemos al tiempo del fin, lo podemos tomar como algo que también ocurrirá en el contexto de la ley dominical. Por ejemplo, si bien es cierto, sabemos que todo el trasfondo, porque esto tenía el rey tal vez ni se imaginaba cuál era el trasfondo de todo esto, y era específicamente que Daniel desapareciera, por decirlo así. Entonces, obviamente aquí lo que es el principio de la adoración a Dios como creador, como único Dios, sabiendo que Daniel era fiel en todo, y ya como lo comentaron antes, él no buscaron, no encontraron ninguna otra forma de hacerlo caer. Así que bueno, quisieron entrar en el tema de la adoración. Entonces yo creo que aquí es un punto importante porque será parte de lo que nos ocurrirá a nosotros y es el tema de la adoración a Dios en estos últimos tiempos. Yo tengo una pregunta, porque cuando dice, y lo confirmo, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera, se refiere como que a cualquiera que adore a otro dios o pida algo a algún otro hombre, ¿sí? ¿A eso se refiere? ¿Y acaso Darío no sabía que Daniel era como que adoraba a otro dios? Buena pregunta. Que lo firmó. Algo que quería comentar, yo creo que al idear este plan no solamente esperaban la destrucción del profeta Daniel, sino que esto me hace acordar al capítulo 3 del decreto de la ley dada por el rey Nabucodonosor, pero acá también va en juego en parte la adoración. El decreto era que cualquier varón que adorase dentro de ese lapso de los 30 días a un dios u hombre que no fuera, excepto el rey, la desobediencia iba a ser, varón alguno iba a ser echado dentro del foso de los leones. Pero en este caso, no sé si estoy equivocada, pero estos gobernadores, así como se juntaron para maquinar este plan, no sé si el rey no se dio cuenta de las segundas intenciones que habían de por medio, que no solamente era la devoción en el caso de Daniel. No, si me podría aclarar como esa pregunta, si el rey el rey Darío no se había dado cuenta las segundas intenciones que había detrás de este decreto. Ok, vamos a aclararlo. Primero que nada, miren, volvamos a leerlo y repasemos el dice. Por lo que estos gobernadores, ya, la palabra, siempre cuando uno estudia la Biblia tiene que poner atención a algunas pequeñas sutilezas. No dice todos los gobernadores, dice estos gobernadores, ¿ya? Por lo tanto, algunos tienen que haberse echado para atrás. Dijeron, no encontramos nada con Daniel, vámonos para la casa. Algunos no se atrevían a avanzar más allá
pero tiene que haber habido un grupo. Ojo, un grupo. ¿Ya? Estos gobernadores y sátrapas, los que quedaron encarnizados, los que quedaron con la bala pasada, se reunieron ante el rey. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que Daniel tenía fidelidad a su Dios y se podía generar una controversia en su funcionamiento con Daniel, o Daniel como gobernador civil. Y querían generar una controversia en su religión, ¿ok? Y fueron y le hablaron al rey y parten inmediatamente, deja la escritura, Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo. Mi pregunta acá es, tomando en cuenta que los tiempos de desplazamiento eran difíciles, no es como, oye, vamos a hacer una videoconferencia y nos vamos a reunir todos, como hoy. En ese tiempo no había avión. Y aquí no solamente hablan de los gobernadores, no solamente hablan de los sátrapas, hablan de los magistrados, los príncipes, los capitanes. ¿Se reunieron todos ellos para planear esta ley o están mintiendo? Están mintiendo. Claramente el texto dice, estos gobernadores, no dice todos los gobernadores, ¿cierto? Entonces ellos van al rey, le hablan muy bien, rey, para siempre vive. Y empiezan después con una mentira. Todos están de acuerdo. Esta cuestión de los políticos es muy vieja, es más vieja que el hilo negro. Por ejemplo, en el presente, no es que todo Chile quiere esto. ¿No has escuchado eso con los políticos? No es que todo Chile quiere bonos. No es que todo Chile está pidiendo el aborto libre. Es que todo... son cosas que pasan en el tiempo de Daniel y todavía siguen pasando en nuestro tiempo. La mentira. Arrojarse la voz del pueblo, de la mayoría, ¿cierto? Entonces hablan con él y le dicen, todos están de acuerdo en que nadie debe presentar en el espacio de 30 días petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Pregunta. Tomando en cuenta que entraron Salamero, después te adjudican la palabra de todos y después le dicen una ley que raja lo inverosímil. ¿Por qué a Darío le agradó esta ley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenía factores que él podía darse cuenta o no? Podría haber dicho, oye, estos como que vienen muy salameros. O, oye, esto, ¿por qué dicen de todo? ¿Cuándo se reunieron? Si yo no he mandado a que se reúnan, ¿cierto? Escucha que están libres, están desocupaditos, como dicen acá en Chile. O sea, él tenía herramientas para poder darse cuenta que había algo raro. ¿Por qué le pareció bien? ¿Por qué escuchó? ¿Qué piensan ustedes? Quizás ¿Será porque, Dale nomás, Evita. quizás porque acrecentaría, no sé, su autoridad, su poder, honor. ¿Javiera? No, muy similar a lo que decía la Evita, que quizás puede ser como que lo que le pasaba a Nabucodonosor al principio, como, ¿no? Como que le gustaba el honor y la gloria y que en 30 días nadie pudiera pensar en nadie más sino solo en él, quizás por ahí, no sé. ¿Ok? Pero mira, tú lo acabas de decir. Que en 30 días no piensen en nadie más que en mí. Y no solamente eso, para pedirme lo que se le pide a los dioses. ¿Hasta dónde se fue el ego de ese rey? Yo creo que con lo que dijeron ellos, el ego del rey se disparó hasta el infinito y más allá. ¿Cierto? El orgullo.
Cuando al hombre le dan poder, el hombre se corrompe completamente. El orgullo, la misma tentación que intentó Satanás con Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cierto? Eso es lo que buscaba Satanás. Aquí se lo están ofreciendo al rey. Si nadie se postra a ti por un mes, te ha echado al foso de los leones. Uy, a Darío eso le dijo, uy, mi estatus dentro del reino se le disparó. Un rockstar, como se dice ahora. Una persona ahí. Y le pareció bien a Darío. Le endulzaron el oído. Hay una parte interesante que ellos dicen en el 8. Confirma el edicto, ¿cierto? Fírmalo para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. A diferencia de la ley de Babilonia, el rey era legislador, pero el rey no era magistrado. Es decir, si el rey ponía una ley, el rey quedaba supeditado a esa ley, no se podía saltar esa ley. ¿Ya? En Babilonia, todos los poderes recaían sobre el rey y él podía cambiar la ley a su antojo. En el Imperio Medio Persa, la constitución, el gobierno era distinto, la forma de operar. Él podía legislar, pero no podía modificar las leyes. ¿Ok? Él mismo quedaba sujeto a la ley. Entonces ellos fueron muy claros y dijeron, tienes que ratificarla según la ley de los medos y los persas. ¿Ok? Voy a leer. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba hacerlo. ¿Por qué Daniel hizo lo que hizo? Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué no cerró las ventanas? ¿Por qué no cerró la puerta de su casa? Se metió al baño y oró a su Dios. ¿Por qué lo hizo como lo hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Piensen. Cuéntenme. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Quiero saber qué opinan. Vamos a partir ahora al inverso. Andrea, versículo 10. ¿Por qué Daniel hizo lo que hizo? Bueno, en realidad él estaba haciendo parte de lo que era su comunión con Dios diaria, o sea, su relación con Dios íntima. O sea, él no tenía por qué cambiar algo que era su costumbre, su hábito. Entonces yo creo que si vamos más a profundidad es parte de esa relación que él llevaba con Dios y él sabía en quién creía. Así que no tenía por qué cambiar su relación con Dios sabemos obviamente ahí la fe que él tuvo, a pesar de todo lo que podría venírsele encima, él siguió con su relación así de cerca con Dios. Él, como tú dices, pudo haber tomado la decisión tal vez de cerrar las ventanas, pero yo digo que ahí estaría yendo en contra de su conciencia, porque si él todos los días la tenía así, entonces él no tenía por qué cambiar eso si él confiaba en Dios realmente. ¿Alguna otra opinión?
¿Comentario? Javiera. Mire, no sé, no sé frente a lo que pregunto, pero me llama la atención esto de que daba gracias, como dar gracias frente a esa noticia. No sé, en eso me quedo pensando. Amén. Eva. Algo que quería comentar en Profetas y Reyes, yo vi algo que igual llamó mi atención. Dice que después de este decreto, estos que habían confabulado este plan le habían hecho seguimiento durante todo un día y lo vieron entrar en su cámara, es decir, en su habitación, me imagino, 3 veces, y ahí oyeron su voz en cuanto a cuánto él hacía la oración, pero comentando a lo que acabamos de leer, este decreto que se había dado, siento que no perturbó el corazón del profeta Daniel, al contrario, como dijo Andreita, era un hábito para él, en medio de la dificultad o la crisis por la cual estaba atravesando, es lo que lo llevó a buscar más la protección de Dios. Amén. Oscar. ¿Está por ahí el Oscar? ¿Qué pasa, Carolina? Bueno, a pesar de esa noticia tan, podría decir, tan abrumadora quizás, él no interrumpió su relación con Dios, él continuó con sus mismos hábitos porque él sabía que él tenía una relación con Dios antes que con los hombres y él confiaba plenamente en eso. Amén. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel capítulo 1 y dijimos que la religión de Daniel era el escrito está, y que en base a lo que le enseñaba la Biblia, él eligió algunas cosas, por ejemplo, eligió estudiar, siguió estudiando lo que le había impuesto, ¿cierto? Dejó pasar el tema de cambiarle el nombre. Eso lo hablamos en Daniel capítulo 1. Esas decisiones él las tomó en base a lo que estaba mostrado en la Biblia. ¿Será que este conflicto también lo resolvió de la misma manera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que hay alguna parte en la Biblia donde indicaba cómo Daniel tenía que orar? Vamos a ir a la Biblia entonces. Pongan atención. Les digo el texto. Segunda de Crónicas, versículo 7. Vamos a ir para allá. ¿Capítulo era? Segunda de Crónicas, versículo 7. Del capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 7. perdón. Hay un momento especial en el cual se consagra el templo cuando lo va a inaugurar, ¿ok? Se dedica el templo, ¿cierto? Y desciende fuego del cielo y prende el altar, ¿ok? El fuego santo. Consume el holocausto y con eso se prende, ¿cierto? El candelero y todo. Se dedica al templo y Salomón empieza a pedirle algo a Dios. ¿Ok? Pongan atención.
Así Salomón terminó la casa, versículo 11. En la casa de Dios y la casa real y todo lo que vino en el corazón de Salomón a hacer en la casa y en su propia casa fue prosperado. Voy a leer una parte del 6, la oración de dedicación. Antes de continuar eso, voy a saltar al versículo 6. Dice, a ver. En buscar la parte específica. Dice, sin embargo, empieza a pedirle, le dice, oh Señor, si Israel se descarría, ¿cierto? Sin embargo, hablando de que se porte mal, se descarríe, están las maldiciones de Israel. Debemos recordar el texto que dice que ellos iban a hacer, si se descarriaban mucho, Dios les iba a hacer perder las batallas, si perdían las batallas, después Dios los iba a esparcir sobre la tierra, ¿ok? Y se los iban a llevar. Eso es la maldición, o sea, la advertencia que les dio Moisés en Deuteronomio. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 6 dice, sin embargo, oh Dios mío, tú prestarás atención a la oración de tu siervo y su súplica para oír el clamor y la oración de tu siervo hace ante tu presencia, a fin de que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche, hacia el lugar del cual dijiste que pondrías allí tu nombre para escuchar la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿Ok? Y tú oirás las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. O sea, si son esparcidos sobre la tierra, lo que está pidiendo Salomón, si ellos oran hacia este lugar, mirando a este lugar, si oye desde el lugar de tu morada en los cielos cuanto hayas oído, entonces perdona. Cuando un hombre pegue contra ojo y se le exhiba juramento y entra a esta casa para jurar ante tu altar. Vamos a seguir saltando. Vamos a saltarnos al versículo. Dice, cuando hay hambre en la tierra, toda la oración súplica, entonces, escuchar para que te así, cuando el extranjero que no es de tu pueblo, versículo, entonces escuchar, cuando tu pueblo salga a la batalla, a ver, cuando pequen contra ti, que no haya hombre que no peque, no entregues. Miren, versículo 36, pongan atención, esta es muy bonito, dice, cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregues ante el enemigo, y sus captores los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana. Miren lo que está orando Salomón, está pidiendo por el pueblo, en caso que se descarríen tanto y pequen contra ti, y se los lleven a tierras lejanas como castigo, si en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, ellos vuelven en sí, y en la tierra de su cautiverio se vuelven y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, y en la tierra de su cautiverio, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón, con toda su alma, y oran a ti en esta dirección, a la tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad que tú escogiste, hacia la casa que he construido en tu nombre. Si ellos están allá y oran mirando hacia acá, con contritos de corazón, entonces escucha tú su oración y súplica desde los cielos, en el lugar de tu morada, y ampara su causa, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Eso es lo que le pide Salomón. Si este pueblo se descarría tanto, y tú se los llevas al cautiverio,
y ellos se arrepienten y oran mirando a Jerusalén, ¿cierto? A este templo, perdónalos, escúchalos. Ahora vamos a ir al 7, donde nos habíamos quedado. Versículo 11, ¿cierto? Terminó la casa real, todo lo vino en el corazón de Salomón a hacer en la casa de Yahweh, y por la noche se le apareció a Salomón Dios y le dijo, ¿qué le dijo? He escuchado tu oración. ¿Cuál? La de consagración del templo. Y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si se humillan mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré tu tierra. ¿Ok? Entonces Dios le está diciendo que escuchó su oración y se va a cumplir conforme lo que él pidió. Y empieza a nombrar cada una de las cosas que él pidió, y esto yo lo voy a cumplir, yo lo voy a cumplir. Y entre todo eso que él dice, si ellos están deportados y miran a este lugar orando, yo los voy a escuchar. Entonces, ahora volvamos a Daniel capítulo 6. ¿Por qué Daniel oraba entonces de esa manera? Porque estaba cumpliendo las palabras de Dios que Dios le había confirmado a Salomón. Es decir, la manera de orar de Daniel no fue modificada porque estaba haciéndolo conforme al mandato de Dios. Su forma de orar no iba a cambiar aunque se lo prohibieran. Él vivió en Daniel 1, Daniel 2, Daniel por un escrito está, y ahora en el capítulo 6, de nuevo iba a mantener su religión del escrito está. ¿Nosotros podemos cambiar cosas? Sí. Pero lo que la Biblia ha puesto, no lo podemos modificar. La Biblia estableció cómo Daniel tenía que orar, y Daniel dijo, prefiero irme a los leones, pero yo voy a orar como se me indicó que yo tengo que orar. ¿Entienden? Los hebreos también, yo no me voy a arrodillar como se me indicó que yo no me tengo que arrodillar. En el capítulo 1, yo no voy a comer este alimento como se me indicó que yo no tengo que comerlos. Todo lo que tiene que ver con un escrito está, se le puede decir que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, tal como lo dijeron los discípulos. ¿Conocían este texto que les acabo de nombrar, muchachos? No, yo no. Guárdenlo porque esta es la religión adventista. El escrito está. No me parece, podría ser, no. Nosotros nos movemos por un escrito está. ¿O no, Andrea? Amén, así es. Segunda de Crónicas 7:14, sí la había escuchado, yo creo que igual es bien escuchada. ¿No hay pastora, cierto, Andrea? Escrito está, no hay. Esa es la adoración de Daniel. Un escrito está claro. Si no hay un escrito está, una invención de hombre, no tengo por qué respetarlo. ¿Cierto? La adoración de Daniel, escrito está, y Dios va a tener un pueblo en la tierra que sostenga la palabra profética, la palabra de la Biblia, y el escrito está, cuando Él venga. Aunque se desplomen los cielos, ellos se van a parar sobre un escrito está. ¿Qué opinan? Aprovecho de hacer... Vamos a terminar hasta acá el día de hoy, no nos da para seguir. Después vamos a analizar la próxima semana los otros versículos y la conexión que tiene con el juicio investigador. Pero ¿qué opinan hasta acá? Para ir cerrando.
Vamos opinando. A ver, Carolina, vamos a hacerlo invertido. ¿Va? Vamos siempre hacia el revés. Ahora vamos a invertirlo. ¿no? Pues yo puedo sacar una gran enseñanza que Daniel, a pesar de todo, siempre sigue siendo fiel, a pesar de todas las adversidades, de que su vida corre peligro, ¿cierto? Él sigue siendo fiel a Dios, pase lo que pase, sigue siendo íntegro y sigue siendo un hombre de fe poderosa, no una fe muerta, no, una fe poderosa y una fe que dio testimonio a muchas personas del reino, inclusive al rey. Eso puedo concluir de este estudio. Amén. Oscar, opiniones para ir cerrando. Sí, sí. Bueno, eso que eso de ver lo espiritual, ver las cosas ¿cómo se llama esto? Más allá del ojo común, de las cosas que nosotros podemos ver día a día, así lo hizo Daniel también, que vio más allá. Y a veces nosotros, por cosas que nos están pasando, circunstancias, ¿cierto? Eh, nosotros vemos hasta aquí nomás muchas veces, pero si vemos más allá, también, como dice el texto ahí, dice que él daba gracias también en su oración. Entonces, además de pedir, también vamos a estar dando gracias a Dios en medio de las dificultades, estar viendo más allá. Entonces, eso es importante igual, eso sería. Nicole, opiniones de cierre. Ya está en la casita, o si no me escribe, Javiera. No sé, yo me quedo con eso de la religión del escrito está, como que ojalá, o sea, sería bacán poder vivir una religión así, así como, así de honesta y de genuina con lo que Dios dice. Eso. Amén. Andrea. Bueno, a mí me gustó mucho lo del inicio, la integridad de Daniel. En realidad es mi personaje bíblico favorito, entonces la parte de que en él había un espíritu superior, yo no lo veo solamente el hecho de que ser más inteligente o algo así, sino que yo lo veo en el aspecto del carácter. Y yo creo que él estaba allí reflejando el carácter de Dios en su vida y yo creo que eso no tiene precio ante cualquier cosa que la multitud quiera señalarlo, o sea, no encontraron nada porque su vida era un reflejo del carácter de Dios, entonces eso me gustó mucho. Amén. Evita. Evita. Bueno, lo que llama mi atención es como una vez más, Daniel nos muestra un ejemplo de fidelidad hacia Dios y cómo vez tras vez nos sigue mostrando cuán importante es esa comunión diaria, como nos da a entender también que no hay ningún decreto dado por los hombres que pueda ir por encima de la ley de Dios. Amén. Si se dan cuenta, la única religión que puede producir un espíritu superior, y esto lo van a encontrar la esposa, perdón, la mamá de Belsasar, la hija de Nabucodonosor, dice espíritu de los dioses. Nabucodonosor también siempre habla de un espíritu superior. La única religión capaz de producir un carácter a la imagen de Jesús es la religión del escrito está. Por eso Jesús, que es el que tenía el carácter que nosotros debemos reflejar, ustedes van a encontrar escrito está, escrito está. Cada vez que respondía,
Él era la Biblia hecha carne. Vivía de toda palabra que salía de la boca de Dios. Dios quiere que tengamos una religión tal, podamos imitar esta religión de Jesús, tal como intentó y lo logró por lo visto en muchos aspectos Daniel. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí para no extendernos más. Ya son las 10:34. No sé si alguien quiere orar para terminar este estudio del libro de Daniel, capítulo 6. ¿Quién se ofrece? ¿Quién dice yo? Amén. Aquí estoy. Ok. Padre Santo y Todopoderoso, queremos darle gracias por este estudio, queremos darle gracias por su palabra, porque nos guía hacia el camino, Señor, donde debemos andar. Gracias, Señor, porque usted siempre ha estado con nosotros, porque usted es un Dios misericordioso, un Padre que siempre, Señor, está dispuesto para poder ayudarnos, Señor, y queremos dejar en este momento, Señor, nuestra vida en sus manos y también la de las personas que conocemos que están pasando alguna necesidad. Acompáñenos en este día sábado que usted, Señor, nos ha dejado. En el nombre de Jesús, amén.